referencia bíblica que es, toma su Biblia en el libro de Gálatas capítulo 1 versículo 6. Partimos de ahí en el nombre del Señor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os persuaden y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quiero repetir de nuevo estas dos citas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Vamos a orar en esta noche. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo. Tú que estás en los cielos, Dios. Gracias, Padre. Padre, glorificado sea tu nombre y bendecimos tu nombre. Una vez más, Señor. Llegando a Dios que tú te glorificas a través de estas palabras santas. Que sí, que son, Señor amado, como un vaso de agua fresca a un cuerpo sediento, Dios. Padre, glorifica. Habla nuestra vida. Y no permita, Dios eterno, aleluya, que seamos oidores simplemente, sino también hacedores de ella. Gloria al Señor. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Para tu gloria. Padre, creemos que tú te has de glorificar. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Santo. Gloria. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Alabanza. Santo es el Señor. Gloria. Gloria al Señor. Aleluya. Tomen Hay asiento, poder. en esta noche. Gloria a Dios. Y vamos a predicar la palabra de Dios, titulando la predicación de esta noche El Evangelio de Cristo. Gloria. ¿Cuál es el tema de esta predicación? El Evangelio De Cristo. de Cristo. En esta noche nos hemos situado en el capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Como ya antes hemos mencionado del libro de Gálatas. Y nos encontramos al apóstol Pablo hablando a los hermanos de la iglesia de Galacia, exclusivamente a los hermanos de la iglesia de Galacia del Sur, y no a la Galacia del Norte, sino a la Galacia del Sur, a la que él de antemano había visitado y se había quedado cuando estuvo enfermo de su piel, de su cuerpo. Y él mismo nos enseña que un aguijón le golpeaba y le azoteaba, y en ese tiempo duró un tiempo de reposo, predicando la palabra de Dios en Galacia. Amén. 4 personajes importantes componían este territorio. Y aquí Pablo predicó el Evangelio, y Pablo comenzó a hablar justamente de lo que en esta noche queremos retomar y reforzar, que es el Evangelio de Cristo. Amén. Cuando nos referimos al Evangelio, todos los creyentes saben que la palabra Evangelio es una palabra que simplemente se traduce al español como nuevas. Amén. Como un anuncio nuevo, como una nueva enseñanza, como un nuevo conocimiento que sale de la boca de un maestro para que sus alumnos puedan escuchar. Y todo aquel que escucha hablar de algo nuevo, a eso se le llamaba ¿qué? Evangelio, anuncio nuevo. Pero la peculiaridad del anuncio de Jesús no era un anuncio común y corriente. Y aunque en los días de Jesús había muchos maestros, y todos ustedes aquí saben que en el contexto cultural, en el momento en el que Pablo escribe, en el momento cuando Jesús, gloria al nombre del Señor, está en vigencia, está vivo, en el mover del ministerio de Jesús, gloria al nombre del Señor, y poco tiempo después, cuando el apóstol Pablo escribe y es llamado, gloria al nombre del Señor, y es convertido al Evangelio, y posteriormente es enviado por el Señor,
como apóstol a los gentiles, todavía la sociedad estaba en una mezcla entre el pensamiento griego y el pensamiento romano, en lo que conocemos la llamada, aleluya, sociedad greco-romana. Una sociedad en la que el conocimiento estaba a flor de piel, el conocimiento era grande, en aquella sociedad donde Jesús estaba y en la sociedad en la que Pablo comenzó a escribir. La gente tenía un conocimiento expreso de muchas cosas. Los llamados pedagogos comenzaron a hacer en notoriedad en los días de Jesús y en los días, aleluya, del movimiento greco-romano, el movimiento social en el que Roma y Grecia se unen política y socialmente. Amén. Y el pensamiento de los romanos junto al pensamiento griego había abarcado toda la sociedad, y llegó un momento donde el conocimiento humano comenzó a adquirir un nivel de relevancia, y aparecieron las primeras universidades y aparecieron los primeros lugares de conocimiento amplio para comenzar a dar dos tipos de cátedra. Una era la del trivium y la otra era el quadrivium. Eran una para enseñar artes, letras, filosofía y medicina, y la otra estaba simplemente en las cosas del saber abstracto como matemática, arte, gloria al nombre del Señor, y todas esas ciencias que estaban relacionadas al conocimiento pleno del hombre en los días de Jesús. Cuando Jesús aparece en el movimiento de su inicio como maestro, como siervo y enviado de Dios, que comienza el ministerio de lleno, gloria al nombre del Señor, que inicia su ministerio de manera frontal y absoluto, Jesús encuentra una sociedad de la que vive moralmente destruida. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto bendicen a Jesús? Amén. ¿Cuánto bendicen al Señor? Amén. Todos los historiadores, cristianos y no cristianos, todos a una se ponen de acuerdo para decirnos que la sociedad en la que Jesús había comenzado a tener su apogeo ministerial era una sociedad que moralmente estaba totalmente destruida, era una sociedad corrupta, era una sociedad dañada, aleluya, en todo el contexto de la palabra. Era una sociedad podrida, era una sociedad donde la gente que estaba en puestos de principalía, donde había gente que estaban para guiar, para cuidar, donde había, por ejemplo, un comandante del ejército romano, o donde estaba un cobrador de impuestos, lo que usted encontraba en ello era robo, aleluya, era abuso. Pero encontraba una sociedad que moralmente no tenía muchas cosas que buscar. La gente hablaba mentira, óyame, sin piedad. La gente era corrupta, la gente, los hombres vivían con las mujeres de sus hermanos, con las mujeres de sus padres, sin ningún tipo de problema. Y era una sociedad que su mente y su corazón estaba fuera del corazón de Dios. Aleluya. Amén. Una sociedad totalmente dañada. Amén. Y quizás poco lo que yo pueda en esta noche enumerar para poder complementar que su capacidad mental pueda llegar a absorber la idea completa de lo que era la sociedad greco-romana. Amén. Amén. Porque era tan podrida esa sociedad, era tan dañada, que entonces Jesús tiene que, cuando entra con su ministerio, seguir los lineamientos de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista aparece, lo primero que Juan el Bautista le habla a esa sociedad y dice: generación de víboras. Oiga como Juan catalogaba la generación en la que su ministerio había comenzado a tener ese nacimiento. Gloria al Señor. Generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Lucha. Era una generación mala, pecadora. Gloria. Una generación llena de odio, de rencor, asesinos por donde quiera, abuso, desleal, maltrato, injuria, soborno, robo, atraco, prostitución por donde quiera. En los cultos de los templos paganos, la gente, cuando iba a adorar a los supuestos dioses, podía encontrarse, sobre todo en las comunidades griegas, como en Galacia y en las comunidades de Éfeso, podía encontrarse en los grandes templos a mujeres que ejercían la prostitución, aleluya, sacerdotal, es decir, ellas eran sacerdotisas de esos dioses, pero le ejercían prostituyéndose. Y en los cultos de esos hombres que estaban allí y iban a adorar, fácilmente en una mesa se encontraba a un hombre con un hombre, a una mujer con una mujer, o cinco personas, 6 personas, todos teniendo sexo al mismo tiempo, bebiendo, comiendo, porque era una sociedad podrida y dañada. Y Jesús aparece en esa sociedad.
y trae un evangelio, trae una enseñanza, trae una nueva. Y cuando Jesús comienza a hablar, había muchos maestros, al igual que Jesús en los días de él. De hecho, había una gran cantidad de maestros llamados sofistas, que eso iban por los parques predicando o enseñando. Y esos sofistas llevaban quizás un evangelio, pero no era el evangelio de Jesús. Esos sofistas, a diferencia de Jesús, para poder alguien escuchar sus enseñanzas, tenía que pagar, tenía que darle dinero, porque si usted no pagaba, no podía escuchar una de sus sapiencias. Gloria. Su nombre. Gloria. Porque era maestro por pago. Pero en el templo teníamos otro maestro, teníamos escriba y maestro de la ley. Pero estos maestros, a diferencia de los sofistas, también cobraban en algunos momentos, pero ellos estaban expuestos a la vanagloria humana. Les gustaba que la gente lo adorara, les gustaba que la gente le rindiera pleitesía, que cuando caminaban por los parques la gente se arrodillara a bendecir al maestro, al escriba. Gloria al nombre del Señor. Y eran opulentos en su vestuario. Gloria al nombre de Cristo. Vestían esplendorosamente bien. Aleluya. No había una tachadura en su vestidura, mas sin embargo tenían acciones, hermanos, dolosas. Gloria al nombre del Señor. Gloria. Tan fuerte que como cuando le predicamos acerca del templo, le enseñamos que algunos maestros, aleluya, y algunos sacerdotes también, y maestros del templo, tenían dentro del atrio de la casa del Señor un puesto de venta corrupto, un puesto de venta donde todos los precios estaban multiplicados al 100 por 1. Gloria al Señor. ¿Cuánto bendición al Señor? Amén. Y es esa sociedad en la que el apóstol Pablo tiene que moverse, y es en esa sociedad donde el evangelio de Cristo es anunciado. Y el apóstol Pablo, que había absorbido el evangelio de Cristo, le predica a los Gálatas y comienza a hablar a esos griegos y comienza a hablarle a esa comunidad que estaba en aquella zona. Comienza a predicar el evangelio de Cristo y comienza a llevarlo al evangelio de la cruz, el evangelio del sacrificio, el evangelio de la entrega, del amor, de la pasión, de la conmiseración del pecador, el evangelio, aleluya, que transforma al hombre sin importar la condición de pecado, el evangelio que no exige en el hombre más que el hombre crea en que Cristo es el Hijo de Dios para ser cambiado, transformado de una vez y para siempre. Amén. Gloria a Jesús. Y ese evangelio fue anunciado por el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo sale de Gálatas, al apóstol Pablo le llega la noticia de que los Gálatas estaban todos corriendo como locos, volviéndose como locos a un nuevo evangelio. Porque después que el apóstol Pablo sale de Galacia, entra un grupo de supuestos cristianos judíos, un grupo de cristianos que todavía tenían la percepción de ser judíos en su corazón, y predicaban el evangelio, aleluya, pero predicaban un evangelio judaizante. Es decir, para el que no me entiende, los judíos vivían bajo el código de la ley mosaica, la ley de Moisés, y ellos entendían que había ritos y rituales que había que hacer para poder ganar el reino de Dios. Es decir, vivían bajo la ley, y la ley camina bajo las obras. Y para usted poder ser salvo según la ley, tenía que hacer cosas, dejar de hacer otras y hacer otras cosas. Tenía que guardar el sábado, tenía que limpiarse la mano, en algunos casos que eran ricos, inclusive puestos por los mismos fariseos, los mismos escribas. Tenía que adorar en la fiesta, tenía que hacer tantas cosas para poder alcanzar la salvación, gloria al nombre del Señor, mediante el rito de la ley. Los hombres tenían que circuncidarse, es decir, tenían que cortarle el prepucio de su pene y dejarlo libre, porque tenían que estar limpios delante de Dios. Las mujeres tenían que guardar el rito de la purificación y tantas cosas que usted, hermano, si yo tomo tiempo esta noche para explicar, pasaríamos la noche entera hablando solo de los ritos de la ley. Y el apóstol Pablo, que fue un predicador, un apóstol a los gentiles, cuando le predica a los Gálatas, le habló del evangelio de Cristo, le habló del sacrificio, aleluya, sacerdotal de Cristo en la cruz del Calvario, le habló del amor de Dios a través de Cristo para redimir, para salvar, para regenerar, para limpiar al hombre de sus pecados. Y en ningún momento le dijo a ninguno de ellos que tenía que hacer absolutamente ¿qué? Nada, solamente ¿qué? Creer. Oh, pero el apóstol Pablo se queda asombrado y le dice: oh Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia. ¿De qué? De Cristo. Óigame, el libro de Gálatas
Todo su escrito está escrito en retórica. Es una retórica para poder llamar la atención de sus oyentes. Y la retórica de Pablo comienza con argumentos y premisas tan simples como: ¿quién os fascinó? ¿Quién os movió tan rápido del fundamento que tenían para correr a otro evangelio que no es el evangelio de qué? De Cristo? ¿Pero quién fue? ¿Pero qué tan rápido se movieron? Pablo, cuando dice que se asombra, la palabra asombrar en griego es un asombro real, un asombro de conmoción, de sorpresa directa y fuerte. Pablo se sorprendió porque él no se esperaba esa actitud de los hermanos de Galacia.